Hola, jóvenes. Estamos en la segunda parte de la clase del viernes 16 de agosto y vamos a iniciar a estudiar una segunda aplicación que son los problemas de movimiento. Los problemas de movimiento, al menos los movimientos rectilíneos, lo que son problemas de caída libre y movimiento rectilíneo uniforme horizontal, se pueden resolver usando la segunda ley de Newton. ¿Ok? Antes debe recordar cuál es la segunda ley de Newton y cómo esta segunda ley me permite modelar ecuaciones diferenciales que a partir de esas ecuaciones diferenciales puedo encontrar ciertas funciones importantes en física. Cuando uno está en física, a uno le definen ciertas funciones básicas. Por ejemplo, definimos la función x de t, que básicamente la función x de t viene siendo la función distancia o la función posición de un cuerpo en el tiempo t. Definimos lo que es la v de t, que por cierto la v de t, una forma de encontrarla es a partir de la primera derivada de la posición. Si yo derivo la posición, pues me da la velocidad. Esa función velocidad, que es la función velocidad instantánea, pues básicamente es que en un tiempo t yo puedo saber cuál es la velocidad que lleva el cuerpo, el objeto. Y otra función es la función aceleración a través del tiempo, que por cierto la aceleración se puede calcular a partir de la segunda derivada de la función posición o a partir de la primera derivada de la función velocidad. De hecho, cuando estemos resolviendo ecuaciones diferenciales, se usa mucho esta relación. Vamos a usar, cuando estemos usando la segunda ley de Newton, es que la segunda ley de Newton habla de una aceleración, pero resulta ser que a veces es más cómodo decir que la aceleración es la derivada de u. Y en efecto, así lo vamos a manejar en los problemas, que la aceleración es la derivada de la velocidad. Bueno, por ejemplo, para los que no recuerdan la segunda ley de Newton, bueno, la segunda ley de Newton lo que dice es que esta relación que voy a subrayar aquí en rojo, dice que fuerza, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces, aquí para que quede claro, la letra M representa una masa y la letra A es la aceleración de un cuerpo, es la aceleración de un cuerpo en este caso. Entonces a uno le dicen en física que fuerza neta es igual a masa por la aceleración. Muchas veces en realidad ponen esta notación de las sumas. Bueno, en realidad es casi lo mismo, lo único es que cuando hablo de fuerza no me refiero necesariamente a una fuerza, me refiero a varias fuerzas. Entonces, cuando uno pone una F, no estamos hablando de una, sino que estamos hablando de una fuerza neta. Y cuando ya hablo de fuerza neta, estamos sumando todas las fuerzas involucradas. Entonces, a veces uno llega y coloca esta notación. La suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Pero entiéndase que si yo pongo F, pues me estoy refiriendo a toda la fuerza, o sea, la fuerza neta. ¿Ok? Pues resulta ser que, como lo decía anteriormente, esta aceleración A es mejor verla como una derivada. Quiere decir que entonces yo puedo decir aquí que la fuerza, o si quieren verlo, la suma de las fuerzas es igual a la masa por el diferencial de V dividido entre el diferencial del tiempo. ¿Por qué? Porque ese diferencial lo que me está diciendo es la aceleración. ¿Ok? Es una razón de cambio. De hecho, la aceleración es la razón de cambio de la velocidad. Eso es lo que significa. O sea, cuando yo digo esto que está acá, la razón de cambio de la velocidad, eso lo que está diciendo es, esa es la definición bueno, una definición de la aceleración. ¿Ok? Entonces, en este curso vamos a ver dos tipos de movimientos, el movimiento en caída libre o el movimiento horizontal, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, de hecho, está en el folleto, pero más adelante viene ahí. Vamos a ver los problemas de caída libre. Vamos a ver dos tipos de problemas. Un problema es que parte del reposo, o sea, uno puede estar a una cierta altura
y a partir de cierta altura suelta un cierto objeto, y cuando usted suelta este objeto, supongamos que la U es su cero o la velocidad inicial es en cero, porque parte del reposo. O a veces hacemos un lanzamiento hacia arriba, o sea, vertical. Esto es un lanzamiento hacia arriba. De hecho, yo siempre digo que esto es un lanzamiento hacia arriba y este otro es un lanzamiento, digamos, hacia abajo. ¿Ok? Claro, me estoy basando de cómo empieza el problema. Entonces, bueno, pero es que luego va a caer. Claro, luego cae, pero digamos, cuando inicia el problema, el movimiento a favor hacia arriba, ese movimiento va hacia arriba. Pero resulta ser que cuando uno lanza un objeto, a veces existe una cierta velocidad inicial, ¿ok? Una cantidad ahí positiva de una velocidad inicial. Claramente esto hace un movimiento casi parabólico y llega a caer, ¿ok? De hecho, movimientos parabólicos si son condiciones básicas. Ok, entonces, teniendo en claro más o menos cuáles son los problemas que vamos a estudiar en esta primera parte, que son de caída libre, hacia arriba o hacia abajo, entonces necesitamos ver cuáles son las fuerzas externas que actúan en una caída libre. Hay dos, bueno, hay muchas fuerzas, por supuesto, pero vamos a considerar dos fuerzas básicas. Una fuerza es la fuerza de la gravedad. Esa fuerza de la gravedad se debe por el propio peso. A uno le dicen que, a uno le dicen que la fuerza que es debida a la gravedad es producto del propio peso del cuerpo. Entonces, el peso es una fuerza, ¿verdad? Cuando uno dice peso, en física, el peso es una fuerza, ¿ok? Esa fuerza yo le llamo la fuerza W. W. Entonces, hay una fuerza que es W, que se calcula como masa por gravedad. ¿Okay? Entonces, para que quede claro, W es un peso y la G es la gravedad. La gravedad depende de qué unidades de medida estamos trabajando. La gravedad es aproximadamente 9.8 si estamos en el sistema de metro, si estamos en el sistema de métrico. Pero si estamos en el sistema estadounidense, los estadounidenses usan los pies, lo que usan los pies. Y bueno, luego les voy a explicar a qué me refiero con la idea de los pies. Pero los estadounidenses y algunos países usan el sistema pies libras newton. Si estamos trabajando en sistema pies, la gravedad es 32. Esa es la conversión en esa unidad de medida. Eso es una fuerza. La otra fuerza que hay, bueno, hay muchas, pero las dos que vamos a considerar en este curso, bueno, pueden haber más fuerzas, pero eso, para eso el problema me lo tiene que indicar. La otra fuerza es la fuerza por la resistencia del aire. Eh, Cuando uno tira un cuerpo, hay una resistencia atmosférica o una resistencia del aire. Esa fuerza yo la voy a denotar con la letra R. ¿Ok? Dice la teoría, bueno, dice la teoría que esa fuerza es proporcional a la velocidad instantánea. ¿Ok? ¿Qué significa que la fuerza de resistencia al aire sea proporcional a la velocidad? Bueno, eso en mate, cuando uno pone esto, cuando uno pone R, y hay un simbolito, de hecho, vamos a ver si me acuerdo cuál es el simbolito. Hay un simbolito que es este simbolito, que es V. Este simbolito, que es un poco extraño, este simbolito significa que es proporcional. ¿Qué significa que una fuerza sea proporcional a una V? Significa que tiene que existir, existe una constante que se llama alfa, existe una constante que se llama alfa, tal que R es igual a alfa veces V. Entonces, cuando uno dice que la fuerza es proporcional a algo, es porque esa velocidad multiplicado por una constante tiene que darme R. Entonces, de ahora en adelante, cuando el profesor dice proporcional, lo que está diciendo es que tiene que existir un número positivo que multiplicado por la velocidad me dé esa fuerza de resistencia. ¿Ok? ¿Estamos claros con esa idea? Entonces, en resumen,
está la fuerza debida al peso por la gravedad. Bueno, en realidad es la fuerza debida a la gravedad, que es el peso, y la otra fuerza que es proporcional a la velocidad instantánea del cuerpo. Es decir, R es igual a alfa por V, donde alfa es un número. ¿Ok? Alfa es un número. Ese alfa se le llama la constante de proporcionalidad. ¿Ok? Esa alfa es la constante de proporcionalidad. Ahora bien, si yo no tengo, si el problema no, si la resistencia al aire no existe o es despreciable significa que casi no existe. Si no hay resistencia, usted tiene que concluir que el alfa vale cero cuando cuando no hay resistencia del aire. Entonces, veamos dos situaciones básicas. Si yo no tengo fuerza de resistencia del aire, la única fuerza que actúa es el peso. ¿Ok? Claro, aquí hay una salvedad. Este peso se puede poner positivo o negativo. Entonces ustedes se acuerdan de eso. Recuerden que uno siempre pone los ejes positivos o negativos. Recuerde que cuando uno pone el signo positivo, el signo positivo se pone si está a favor del movimiento, a favor del movimiento. ¿Ok? Lo que pasa es que el peso, recuerden que la gravedad va hacia el centro de la Tierra. Si la gravedad, bueno, si el peso va hacia abajo y el movimiento va hacia abajo, el peso se pone positivo. El peso se pone positivo. Pero ¿qué pasa si, bueno, hay casos donde, por ejemplo, uno lanza hacia arriba? ¿Qué pasa si uno lanza hacia arriba? Si uno lanza hacia arriba, el peso se pone negativo porque va en contra del movimiento. ¿Ok? Entonces, eso de que sea positivo o negativo tiene que ver si está a favor o en contra del movimiento. Por ejemplo, vea este caso. Vea que aquí estar a favor es que vaya hacia abajo. Resulta ser que una fuerza de resistencia siempre se considera en sentido contrario al movimiento. Por eso es que una resistencia, cuando vas como hacia arriba, bueno, no es que vaya hacia arriba, es que va en contra del movimiento. Entonces, la resistencia va negativa y el peso sería positivo. Por eso es que aquí, cuando yo digo quiénes son las fuerzas que actúan, pongo W y la R con un negativo. ¿Ok? Entonces, aclaro que el peso sí puede ser negativo, que es cuando uno lanza el objeto hacia arriba. Si uno lanza el objeto hacia arriba, el peso va en dirección contraria que el movimiento. En ese caso, el peso sí es negativo. ¿Ok? Sí estoy claro con eso, chicos, de que si no hay resistencia, solo actúa el peso. Y si hay resistencia, actúan dos fuerzas, el peso y la resistencia del aire que se pone negativa por estar en contra del movimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí es donde uno usa los famosos diagramas de fuerzas, ¿verdad? Porque aquí cuando uno usa el diagrama de fuerzas, entonces uno puede decir lo siguiente. Vamos a ver. Vea que aquí el movimiento va hacia abajo. Aquí el movimiento va hacia abajo. Vamos a ponerlo aquí. De hecho aquí movimiento hacia abajo. ¿Por qué el movimiento hacia abajo? Porque recuerde que la X me da la posición. Si la posición va hacia abajo, entonces estas dos son casos cuando el movimiento va hacia abajo. Mientras que la del medio, el movimiento va hacia arriba, porque básicamente me estoy referenciando al movimiento de la X y va hacia abajo. Entonces, por ejemplo, para el primer caso, para el primer caso, digamos, hagámoslo así. Este es un primer caso, este es un segundo caso y este es un tercer caso. Para el primer caso, la única fuerza que actúa es el peso positivo. Entonces, por eso que la fuerza se pone W positivo. Para el segundo caso, para el segundo caso, la fuerza W se pone negativo. ¿Por qué se pone negativo? Bueno, porque
la gravedad, bueno, el peso va hacia abajo y el movimiento va hacia arriba. De hecho, todo lo que va, aquí movimiento positivo es hacia arriba, aquí positivo hacia abajo y aquí positivo hacia abajo. ¿Ok? Y en el último caso es el peso menos la resistencia. ¿Ok? Entonces, digamos que de momento estas son las tres situaciones que se pueden dar. Peso positivo a favor del movimiento, peso negativo en contra del movimiento y peso menos resistencia o una resistencia del aire. Esos serían los casos de la fuerza neta o la suma de las fuerzas. ¿Ok? No sé si estoy claro con eso. Digamos, de momento solamente estoy refiriéndome a cuestiones teóricas, pero son importantes que le vaya quedando claro al momento. ¿Ok? Les decía que hay muchas unidades de medida. De hecho, hay más de dos. Aquí solo puse dos, que son las dos que se usan mucho en los exámenes, pero hay más unidades de medida. Ok. Recuerde que en Costa Rica usamos la medida metros, kilogramos, segundo. Bueno, ¿y qué pasa si yo uso el metro? De hecho, se le llama M, bueno, se pone MK, MKS. Se le dice, bueno, yo digo MKS porque es metro, kilo, segundo. En el sistema MKS, si estamos hablando de fuerza, lo que quiero explicar es cuál es la unidad de medida de la fuerza, de la distancia, de la masa, del tiempo, de la aceleración y cómo se calcula la gravedad. Si es la fuerza, usamos Newton con N mayúscula. Si es distancia, metros, masa, kilogramos, tiempo, segundo, aceleración se mide metros sobre segundo cuadrado y la gravedad sería 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pero si estamos en el sistema pie, libra, segundo, es decir, en el sistema PLS, en ese sistema, entonces la fuerza se mide en libras. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado porque uno está acostumbrado que toda fuerza también es Newton. Sí, en Newton si estamos en el sistema MKS. La distancia se denota en pie o FT, que es pie en inglés. El log, que es básicamente la unidad de medida de la masa. Segundo es igual para los dos. La aceleración en pie sobre segundo. Y en el caso de la gravedad se calcula como 32 pies sobre segundo cuadrado. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el asunto de la gravedad, cuál es la unidad adecuada según el sistema de unidades de medida. Ok, ahora bien, ok, muy bien, muy bonito, profesor, ya me explicó la segunda ley de Newton, ya me explicó las fuerzas involucradas, qué es lo que quiero hallar, cuál es el objetivo de este tema. El objetivo principal es poder encontrar una función que se llama x de t y otra función que se llama v de t. Esas funciones son las funciones posición o distancia y la velocidad de un cuerpo en el tiempo t, a través de un tiempo t. Entonces, ¿cómo encuentro esa función? Bueno, a través de una ecuación diferencial. ¿Por qué una ecuación diferencial? Porque uno puede hacer el siguiente razonamiento. Vea el razonamiento que voy a explicar aquí. Pero básicamente, si usted sabe que por la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton dice esto. Fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Supongamos que la fuerza está compuesta por el propio peso y por, ¿cómo se llama? Y por la resistencia del aire. Yo ya le expliqué que el peso se calcula como masa por gravedad y ya le expliqué que la resistencia es alfa por una velocidad. Entonces, si yo sustituyo la F por esto y además voy a cambiar la aceleración, la cambio por V', porque es lo mismo, V', resulta ser que si usted la acomoda, ¿qué significa acomodarla? Significa que aparece V', aparece V,
Resulta ser que me queda algo como esto. Esto que está acá es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Esto que está acá es una ED LPO. Ahora, ya les voy a explicar por qué la V' aparece sin la masa. Pero es que la masa no está multiplicada. Bueno, es que en el fondo uno lo que hizo fue acomodarla. Ok. Primero que todo, vea que como la ecuación diferencial depende de V, yo necesito conocer la velocidad inicial. La velocidad inicial puede ser cero si parte del reposo o puede ser cualquier otra cantidad que el problema me indique. Además, luego vamos a ver que también ocupo la posición inicial. ¿Okay? Que por cierto, yo personalmente la posición inicial, según el eje de referencia, ahí te voy a aplicar cuál es el eje de referencia que se puede utilizar. El eje de referencia es donde coloca usted la posición inicial. Yo personalmente la coloco de forma que la posición inicial siempre sea cero. Ya voy a explicar por qué la posición inicial yo la puedo colocar siempre que sea cero, independientemente de qué altura se haya lanzado el cuerpo. Entonces, solo voy a explicar lo siguiente. Recuerde que cuando usted hace todo el rollo, al final te llega esto. La masa por V' más alfa V es igual a la masa por la gravedad. El detalle es que esta masa no puede quedar aquí. Recuerde cómo hago yo para quitar esta masa. Para quitar esta masa, uno lo que hace es divide entre la masa y divide entre la masa. Si yo hago eso, al final me queda una LP2 despejada. Alfa entre la masa por V es igual a la gravedad. Ahora bien, hay que aprenderse la fórmula. No hay que aprendérsela porque en realidad es muy sencillo de deducirla. En realidad, generalmente lo que hacen los chicos es parten de la segunda ley de Newton, colocan las fuerzas involucradas y despejan. ¿Por qué uno no se la aprende? ¿Por qué uno no se aprende esta fórmula? Porque muchas veces en los problemas aparecen tres fuerzas o cuatro fuerzas. Y me dice, ah, la pucha, pero ¿cómo se hace con tres fuerzas? En realidad es muy sencillo, el problema me lo tiene que dar. Si el problema tiene tres fuerzas, el problema claramente me lo tienen que indicar. Entonces, esta formulita solo es válida si usted estás en el caso de W menos R la fuerza. Si estás en este caso, si quiere puede aprenderse la fórmula. Pero si ya el problema me lo cambian un toque, entonces es mejor plasmarlo desde un inicio usando la segunda ley de Newton. ¿Ok? Entonces, se puede aprender, sí, pero siempre y cuando solo tenga estos datos, nada más. Si tiene más información, ya me cambia un poco la estructura de la ecuación diferencial. Eh, bueno, ¿qué pasa si no hay resistencia al aire? Si no hay resistencia al aire, bueno, habría que ver si el peso es positivo o es negativo. Bueno, no importa si es negativo o positivo. En realidad esta ecuación es muy sencilla. De hecho, cuando la resistencia al aire es igual a cero, la ecuación diferencial que queda, en realidad usted la puede resolver a puras integrales. Cuando me refiero a integración es integre para encontrarlo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando el alfa es cero, llegan a esta ecuación diferencial. De hecho, van a llegar a esto. Van a llegar a que V' es igual a más menos G. ¿Por qué más menos? Porque depende si es positivo o negativo la fuerza. Pero usted para calcular esta integral, bueno, esta ecuación diferencial, en realidad usted lo que hace es integra el lado izquierdo con respecto al tiempo, más menos integra con respecto al tiempo el lado derecho. Y recuerde que la integral de una derivada tiene que darme la función 1. Entonces, ese es el caso más básico. Cuando solo aparece la fuerza, el peso como fuerza, la ecuación diferencial es simplemente a pura integral, se logra encontrar aquí en la función v. Bueno, entonces uno puede ahí calcularlo. ¿Okay? No lo voy a calcular aquí, solo vamos a ver en los ejercicios qué pasa en este tipo de situaciones. ¿Okay? Muy bien.
Y entonces vamos a ver qué dice aquí. Ah, bueno, aquí simplemente es un recordatorio, ¿verdad? De que si estás en el sistema metro, kilogramo, segundo, utiliza esta gravedad. Y si estamos en el sistema PLS, usa esta gravedad. Y por aquello, ¿cuánto es un pie? Bueno, un pie es 0.3048 metros. ¿Y cuánto es un log? Que es una masa. Un log es igual a 14.59 kilogramos. ¿Ok? Entonces, esas son algunas conversiones particulares. ¿Ok? Y finalmente, ya para ir a la práctica, voy a referirme al eje referencia. ¿Ok? A veces esto del eje de referencia se puede complicar si uno no tiene claro este tema. Yo voy a ser muy enfático, aunque yo solo uso un sistema de referencia y es el siguiente. Resulta ser que uno siempre tiene que hacer un eje de referencia en la posición inicial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo el cuerpo lo lanzo desde aquí, ve que aquí estoy graficando unos ejes. Estos ejes que están aquí en color rojo es mi posición, es mi eje de referencia. Si yo tomo como eje de referencia esto que está en color rojo, la posición inicial vale 0. ¿Por qué? Porque estoy saliendo justamente de acá. Este es el origen. Como este es el origen, sale de acá. Pero hay algunos profes o algunos de ustedes, algunos estudiantes, que no, que les gusta tomar la posición de referencia desde el suelo. El problema es que si usted toma la posición desde el suelo, claramente, este punto de aquí, este punto de acá, pues representa el 0, 0. Eso no hay ningún problema. El problema es que entonces el puntillo que está al mismo nivel, o sea, si uno se fija al mismo nivel donde se lanzó, perdón, bueno, esto está bien, lo que pasa es que aquí hay un error, aquí hay que poner h, porque la distancia h, bueno, si quieres ya lo corrijo, pero aquí hay que poner que esta es la distancia h, o sea, a ver, esta es la posición inicial, sí, lo que pasa es que yo necesito fijarme en la posición donde sale. Entonces voy a quitar esto y si quieres te lo explico qué es lo que quería explicar aquí. Pero lo que pasa es esto, ok. Es que sí, vamos, lo que quería explicar era esto, nada más. En realidad lo que quería explicar es que este es el punto 0, 0. Esto es cierto. Ese es el punto 0, 0. Pero, pero lo que yo quiero explicar es, ok, si su eje de referencia es el suelo, el punto donde se lanzó es x de 0 es igual a h. Entonces, puedo decir, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Es que en el sistema que yo uso, que es este, la posición inicial siempre vale 0. Pero si usted usa la posición inicial desde el suelo, x de 0 vale h. ¿Por qué vale h? Porque como el movimiento va hacia arriba, todos los valores que están encima del eje de referencia son positivos. De hecho, los valores que están por debajo del suelo son negativos. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la referencia, la posición inicial vale 0 o la posición inicial vale h. Insisto, yo no me voy a complicar la vida en este tema. Yo simplemente digo, ¿para qué te complicas? Mejor decís que x de 0 siempre es 0. ¿Ok? Ahora, eso tiene una repercusión a la hora de analizar estas distancias. Sí, hay una repercusión a la hora de, mira, cuánto es la distancia que recorrió a 1 segundo, a 2 segundos. Pero no es tan grave considerar esto en vez de considerar este de acá. Ahora, ¿qué pasa si es un movimiento en caída libre hacia abajo? Ok, si yo construyo un sistema de referencia desde el reposo, aquí x de 0 vale 0. Ahí, hasta ahí todo pura vida. El problema no es un problema, sino qué pasa si su eje de referencia es el suelo. Si la referencia es el suelo, hacia abajo es positivo, hacia arriba es negativo. Entonces, si usted quiere considerar cuánto es esta distancia para empatar con esta acá, su posición inicial en el suelo sería x de 0 es igual a menos h. ¿Por qué se pone negativo?
se pone negativo porque ahora los valores que van hacia arriba son negativos y los valores que están debajo del suelo son positivos. Entonces, hago la aclaración de que sí hay diferentes sistemas de referencia, pero personalmente no me meto en esa discusión y simplemente digo x de 0 es igual a 0 y x de 0 es igual a 0 porque mi eje de referencia es el mismo punto de donde sale el objeto en el tiempo 0. ¿Ok? Entonces, claro, tú puedes decir, pero aquí el punto es, este es el origen, 0, 0. Sí, claro, este es el origen, pero los valores hacia arriba son negativos, los valores hacia abajo son positivos por la forma del movimiento. ¿Ok? Entonces, me gusta explicar esto porque, no sé, a veces hay profesores que lo explican distinto y si a alguien le gusta hacerlo distinto como yo lo hago, no hay ningún problema. La única diferencia es a la hora de analizar las distancias, ¿verdad? Porque tú dices, pero qué raro, ¿por qué me da una distancia negativa? Ok, la distancia le da negativa porque tu posición de referencia es de este tipo. O cosas así se pueden variar a la hora de la interpretación cuando estemos hablando de distancias. ¿Ok? Bueno, eh, ya con eso expliqué toda la teoría. ¿Alguien tiene alguna duda con algo que he explicado hasta el momento? ¿Por qué el profe usa este eje de referencia? ¿O por qué la ecuación diferencial es esta? ¿Qué lineal de primer orden? ¿O por qué? Ok, estas son las unidades de medida. Vamos a ver el diagrama de fuerzas. Porque a veces positivo o negativo, depende del movimiento. Hacia arriba se va, cierto, aquí puse mal. Hacia arriba, hacia arriba. ¿Qué más mencioné importante? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? El peso y la resistencia. Y la segunda ley de Newton, que no necesariamente que la vuelva a mencionar. Bueno, básicamente esa es la teoría que ustedes deberían conocer para poder analizar un problema de este tipo. Ok, entonces vamos a analizar con un problema sencillo. La idea es empezar con un sencillo y después uno va escalando en ciertas cositas en la práctica. Muy bien. Entonces, vamos a resolver un par de ejemplos. De hecho, solo resolver dos ejemplos. ¿Ok? Entonces, si terminamos antes, tengámoslo por un hecho que hoy la clase concluya. No me voy a poner mira, me da chance, voy a... No, no. Dos ejemplos y se acabó la clase. Muy bien. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Un objeto con una masa de m, el log, se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 150 pies sobre segundo. Asuma que la resistencia al aire es despreciable. Ok, pregunta A, dígame cuál es la función velocidad y pregunta B, cuál es la función distancia recorrida. Ok, muy bien. Para resolver este ejercicio, vamos a considerar aquí algunos datos importantes. Por ejemplo, me están dando la masa. Bueno, la masa, por cierto, la masa es igual a m. O sea, la masa no me la están dando, me la están dando como una letra. La masa es igual a m en log. Luego la velocidad inicial es igual a 150 pies. ¿Qué significa que la velocidad inicial sea 150? Significa que U sub 0 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, velocidad inicial, perdón, checo, está mal. Que U sub 0 es igual a 150. ¿Ok? U sub 0 es igual a 150. Y me están diciendo que como la resistencia es despreciable, el alfa tiene que ser cero. En realidad son datos muy sencillos hasta el momento. Ahora bien, vamos a plantear una ecuación diferencial para resolver este problema. Vamos a plantear una ecuación diferencial. Vamos a decir que las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ok, ahora podemos hacer un pequeño diagrama de fuerzas. De hecho, el diagrama de fuerzas yo siempre lo hago así, vean. Nada del otro mundo, muchachos, nada del otro mundo. Resulta ser que se lanza hacia arriba. Entonces quiere decir que
el X se lance hacia arriba es el movimiento. Entonces, quiere decir que el peso va hacia abajo, ¿ok? Entonces, si se lanza hacia arriba, si se lanza hacia arriba el cuerpo, a ver, ok, es que nada más quería que te quedara un poco más centrado, disculpe ahí la... Ok, entonces, por el diagrama fuerza, como esta cosa va hacia arriba, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la fuerza es menos W. ¿Por qué menos W? Porque para que sea positivo van hacia arriba. Todo lo que van hacia arriba son positivos. Y todo lo que van hacia abajo son negativos. Entonces te puede decir que la fuerza es menos W por la masa por V'. Ahora, profe, ¿por qué en cambio la masa? No la puedes cambiar porque la masa la denotan igual a M, la ponen genérica, ¿ok? Y ahora usted le queda decir, ¿cuánto vale el W? El W es igual a la masa por la gravedad, es decir, menos M por la gravedad es igual a M por V'. Curiosamente se cancela una masa de aquí con una masa de aquí. Y entonces me queda aquí que menos G es igual a V'. ¿Ok? Esa es la ecuación diferencial. Ahora, ¿cómo la voy a resolver? Pues muy sencillo. Para resolverla, la hacemos a pura integración. Simplemente es aplicando integración inmediata. Ya, ese se llama. De hecho, se acuerda que el método se llama inmediatamente integrable. Inmediatamente integrable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se resuelve? Fácil. Integro la V' con respecto al tiempo e integro la G con respecto al tiempo. ¿Ok? La integral de una derivada me da la función v de t. Saco la constante g e integro dt. La integral de dt tiene que ser t. Entonces quiere decir que v de t sería menos g por la variable más una constante de integración c. ¿Ok? Ahora necesito encontrar esa constante c. Para hallar la constante c, necesito usar aquí la condición inicial v de 0 es igual a 150. Entonces, si yo cambio el tiempo por 0 y la v por 150, me queda aquí que 150 es igual a c, porque esta cosa vale 0. Entonces, si c vale 150, ya he encontrado la v de t. La v de t sería menos, por cierto, ¿cuánto vale la gravedad? ¿Cuánto es la gravedad? 9,8 o 32. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8 o 32. 32. 32, porque estamos en el sistema de pies, efectivamente. Entonces, en este caso, la gravedad es menos 32 por el tiempo más 150. ¿Ok? Por cierto, se me olvidó decir quién era VT. VT es la velocidad. La velocidad, vamos a ver la velocidad. ¿De qué me están hablando aquí? La velocidad de la masa, sí, la velocidad del objeto, sí, póngame la velocidad del objeto en el tiempo t. La verdad que es una reacción muy genérica, pero sirve de lo más bien. Ok, jóvenes, entonces aclarado que la gravedad vale 32 por el sistema de unidades que estamos trabajando. Muy bien, esa es la parte A. La parte B, esa ya la función x de t. ¿Cómo se halla x de t? Muy sencillo. Recuerden que x de t se calcula integrando la velocidad. Si ustedes integran la velocidad, van a encontrar la función posición.
Entonces, quiere decir que x de t es la integral de menos 32t más 150 de t. Que integremos eso. La integral de t es t a la 2 sobre 2. El 2 que sale dividir cancela con el 32 y me da menos 16 t a la 2. La integral de 150 es 150t más una segunda constante. Ahora bien, profe, ¿cuál es la posición inicial? Ok, la posición inicial para el profe siempre será 0. Usted puede decirme, usted pueden objetarme, pero en el problema no me está diciendo eso. Bueno, si yo no lee el problema ni siquiera le habla a uno, y ni siquiera le habla a uno, ¿cómo se llama? Bueno, en realidad sí, porque dice se lanza hacia arriba. De hecho, si uno lee, pareciera que el problema sale del suelo. Ok, si uno lee, infiere, pareciera que sale del suelo, ¿verdad? Porque si no sale del suelo, tiene que haberle dicho a uno una cierta altura. Supongamos que sale del suelo. Pero si no sale del suelo, pasa lo mismo, porque ya le expliqué por qué, jóvenes. A mí no me interesa, a mí no me interesa si el lanzamiento sale del suelo o no sale del suelo. Siempre voy a considerar por simplicidad que mi eje de referencia x de 0 vale 0, siempre. Entonces, en este caso sería, estos son pies, ¿verdad? Estos son pies. Y entonces, si yo cambio, si yo cambio la t por 0 y cambio la x por 0, me queda 0. Aquí me queda 0, 0 y la C2 me queda 0 más C2, o sea, C2 vale 0. Entonces, finalmente, voy a ponerlo acá. Finalmente, la función posición sería menos 16t a la 2 más 150t. De hecho, es una función cuadrática. La caída libre tiene comportamiento cuadrático. Recuerden que x de t sería la posición o la distancia. La posición, bueno, si quiere pongámosle distancia. Suena como más. Distancia del cuerpo en el tiempo t, en el instante t. Entonces, jóvenes, este problema, si lo quieren ver así, salió relativamente sencillo porque, ¿por qué? Porque al no tener fuerza de resistencia, al no haber fuerza de resistencia, es decir, alfa vale 0, pues la ecuación diferencial básicamente es por integración directa. Entonces, uno integra una vez para hallar v, vuelve a integrar v para encontrar la x de t. Y ya con eso tendríamos la solución del problema. ¿Ok? Entonces, el problema, digamos que en dificultad no es tan difícil, teniendo en cuenta que solo tenés una fuerza que es el peso. Lo que sí hay que tener cuidado, es que esta fuerza es negativa por la forma del movimiento y las fuerzas involucradas que hay aquí. ¿Ok? ¿Dudas con este ejercicio? ¿Está claro? Ok, eso es un primer ejemplo, ¿ok? Para que ustedes vean que se puede aplicar ley de Newton bueno, eso ya lo saben ustedes desde física, pero me refiero a que podemos plantear una ecuación diferencial. Ok, vamos a resolver un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio, esto lo tomé en un examen, eh, y me parece ser un buen ejercicio, me parece que es un buen ejercicio para discutirlo en la clase. Ok, vamos a ver. Dice así, un paracaidista cuya masa es de 100 kilogramos se deja caer desde un helicóptero situado a 3.000 metros de altura. Suponga que la resistencia al aire es proporcional a la velocidad con una constante alfa de 20
kilogramos sobre segundo. Si el paracaídas está cerrado, vamos a ver, suponga que suponga que la resistencia del aire profesional, si el paracaídas está cerrado y que el paracaídas se abre a los 30 segundos. ¿Ok? A, determine la distancia en metros que ha recorrido el paracaidista en función de t. O sea, básicamente lo que quiere es que haya la función x de t. La pregunta A es, dígame quién es la función x de t. Y bueno, la pregunta B, ya prefiero explicarla luego. Ok, veamos el problema, chicos. Problema no es difícil, pero vamos a tratar de entenderlo lo más claro posible. Ok, datos. Me están dando una masa igual a 100 kilogramos. Vamos a suponer claramente que la velocidad inicial es 0. O sea, parte del reposo. De hecho, parte del reposo. Entonces, eso sería, vamos a ver, sería velocidad, sería, vamos a ver, aquí seríamos a metros sobre segundo cuadrado, porque partimos del reposo. Eso quiere decir que entonces, eso quiere decir que v de 0 es igual a 0. Además, me están diciendo que alfa es igual a 20. Y además, voy a considerar la posición inicial x de 0 igual a 0. No, pero es que salta de 3.000 metros. Bueno, sí, yo sé que salta de 3.000 metros, pero recuerden lo que yo dije, mi sistema de referencia sale en el momento que la persona salta. Entonces, mi referencia es 0, independientemente de qué altura salió. Esa altura luego la vamos a interpretar en la parte B. Ok, me están dando esto. Entonces, vamos a plantear la ecuación diferencial. Bueno, para plantear la ecuación diferencial necesito decir quién es v de t. V de t sería la velocidad del paracaidista, paracaidista en el tiempo t. ¿Ok? Muy bien. Planteemos la ecuación diferencial. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pongamos una vez v'. ¿Quiénes son las fuerzas que actúan? El peso y la fuerza de resistencia. Bueno, pero no hiciste el diagrama. Bueno, si uno hace el diagrama, claramente el diagrama va a salir de aquí abajo. Entonces, la posición va hacia abajo. De hecho, el peso va hacia abajo. Lo único que va hacia arriba es la resistencia, va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, todo lo que va hacia abajo se considera positivo, porque aquí va el objeto. Entonces, si tiene sentido decir que es W menos R. Ahora, ¿quién es W? ¿Y quién es R? Ok, W sería la masa por la gravedad. Y el R, ok, el R, el problema me lo dice muy claro. El problema me está diciendo que la resistencia al aire es proporcional a la velocidad. Quiere decir que es alfa por V es igual a mv'. En este caso, vamos a ver, bueno, si estudiamos los datos, la M vale 100. Bueno, si quieres, dejémoslo al final. Lo que quiero es acomodar la cuestión diferencial que quede primero. Entonces, voy a poner aquí, eh, ok, vamos a ver. Esto que está restando pasa a sumar. Entonces me queda que la masa por la gravedad es m por la primera derivada más alfa v. O sea, si lo quieren ver, es la masa por la primera derivada más alfa v es igual a la masa por la gravedad. Esa es la ecuación diferencial. Y si quieren, pasemos a dividir todo. ¿Cómo hago yo para quitar esta m? Divido todo entre m. Entonces sería v' más alfa entre m por v es igual a la gravedad.
Esa es la ecuación diferencial. Entonces, recuerde que aquí la gravedad es 9.8. Aquí la gravedad es 9.8 porque estamos en el sistema de metros. Alfa es 20 y la masa es 100. Ok, entonces si yo sustituyo, obtenemos esta ecuación diferencial. V' más 20 sobre 100, V es igual a 9.8. Simplificado, si yo lo simplifico, llegamos a esta ecuación diferencial. V' más un quinto de V es igual a 9.8. Ok. Ya hemos encontrado la ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial es una lineal de primer orden, donde la P de T es un quinto y la Q de T es 9.8. ¿Ok? Entonces vamos a resolverla rápidamente. Entonces, si yo la quiero resolver, si la queremos resolver, el factor integrante sería E a la P de T. Es decir, E a la un quinto, voy a sacarle un quinto por la integral de dt. ¿Cuánto es la integral de t? Sería t, es decir, el factor integrante es E a la un quinto por t. Ese es el factor integrante. Si yo multiplicar mu en la e de asterisco, recuerde que el asterisco era este. Entonces me queda, recuerde que me queda. Sí, me queda. Factor integrante por V derivado es igual a factor integrante por Q. Es decir, E a la un quinto por T por V derivado es igual a 9.8 por E a la un quinto por T. Y entonces esto me queda, vamos a integrar. Yo para quitar esta derivada integro. Entonces integro me queda E a la un quinto por V 9.8 por la integral de E a la un quinto de T de T. ¿Ok? Entonces, vamos a integrar la exponencial de un quinto de T. Recuerde que la integral de E a la A por T de T sería E a la AT dividido entre A más una constante de integración. Entonces me queda así. Me queda 9.8 por E a la un quinto de T. Esto hay que dividirlo entre un quinto más una constante C1. Y aquí me queda E a la un quinto por V. Y dice, la pucha, ahora sí se está complicando el rollo aquí, pero vea qué fácil. Vea qué fácil, jóvenes. ¿Cómo hago yo para quitar esto de acá? Esta exponencial que está al lado derecho me está estorbando. Literalmente me está estorbando porque eso no puede quedar ahí. ¿Qué hago yo con esa exponencial? La idea es quedarme con V de t. ¿Qué hacemos con ese exponencial que está pintado en color café? ¿Okay? Le voy a explicar qué va a hacer con ese exponencial. Primero que todo, 9.8 entre un quinto, 9.8, vamos a ver 9.8 dividido entre eso. Eso me da 49, eso me da 49. Ok. Vea lo que el profe va a hacer para quitarse eso que está en color café. El profe va a multiplicar por esa que está en color café, pero con signo negativo. Porque si yo multiplico la exponencial con signo negativo, me estoy cancelando esta exponencial de la derecha, de la izquierda. Entonces, multiplico esta exponencial y por lo tanto, aquí también multiplico esta exponencial.
Pero cuando usted multiplica esta exponencial por esta exponencial, se va a 1. Esta cosa va a dar 1. Todo esto va a dar 1. Y 1 por 49 quiere decir que finalmente VT, VT es igual a 49 más C1 por E a la menos un quinto de T. ¿Ok? Esa sería la respuesta de VT. Donde yo sé que V0 es igual a 0 porque parte del recurso. ¿Ok? Bueno, como verá, este ejercicio sí se complica un poco. La verdad que los cálculos no son nada directos con respecto al primer ejemplo, totalmente más elaborado el asunto. El problema, bueno, aquí hay un problema. Primero, no me da tiempo de resolver el ejercicio. Sé que ahorita voy a hacer una pausa para que este ejercicio se termine de resolver la próxima clase. Pero antes de culminar, ve lo que va a pasar aquí. El problema es que uno dice, hey, profe, termine de encontrar la U y ya. Bueno, es casi. Es que aunque yo encuentre la constante C, es que a mí no me están preguntando por la velocidad. A mí lo que me están preguntando es por la distancia. Y resulta ser que la distancia, ¿cómo se calcula la distancia? Integrando la velocidad. O sea, que todavía nos queda hacer otro cálculo que es calcular la integral de la solución que obtuvimos. ¿Ok? Entonces, claramente el ejercicio no era tan corto como uno hubiera esperado. De hecho, ya cuando uno lo empieza a hacer, ahí es donde yo me acordé, mira, ya me acordé que este ejercicio en realidad es más largo de lo que pensaba, en efecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí una pausa. Lo que pasa es que prefiero que este ejercicio se termine de resolver la próxima clase. La ventaja es que ya tenemos casi avanzado. Entonces, para que quede claro ahí, el profesor la va a terminar de resolver la próxima clase. Entonces, la próxima clase que vamos a hacer es, vamos a hallar esta constante C1, que es muy sencillo. Una vez que ya tenga la función V, la vamos a integrar para encontrar la función x de t. El problema es que x de t tiene otra constante, hay que hallar esa constante. Y una vez que ya tengamos esa x de t, ahí es donde le voy a explicar cómo se resuelve esta parte b. Es una pregunta, digamos, muy sencillo, pero necesito saber conocer esta función x de t. ¿Ok? Entonces, hago la aclaración de que voy a hacer el corte acá.